Hola amigos, hoy día les voy a hablar sobre el tema Moisés el Libertador. De manera resumida les voy a explicar cómo ha sido ese proceso de liberación del pueblo de Israel de Egipto. Sabemos que la historia de Moisés es largo, yo le voy a resumir, ¿no?, lo más relevante, lo principal, ¿no?, en 4 puntos, cómo se dio ese proceso. Empecemos primero con la revelación. Cómo Dios se revela a Moisés. Sabemos que Moisés vivía en un pueblito Madián cerca a Egipto. Él se dedicaba a cuidar las ovejas de su suegro Jetro. Es en ese momento cuando él estaba cuidando las ovejas donde observa y divisa una zarza ardiente, un arbusto que estaba en llamas y que no se consumía. Moisés de lejos divisa, ve, observa, tiene mucha curiosidad, se acerca y cuando ya está cerca oye una voz que le dice, ¿no? Moisés, Moisés le llama. Y Moisés, en su curiosidad y un poco temeroso, ¿no? Responde, mejor dicho, aquí estoy. Y es ahí donde que Dios se presenta a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y le hace recordar a sus antepasados. Recordemos que Moisés desciende del pueblo de Israel. Y le dice, yo te voy a enviar a una misión. Vas a ir a Egipto y vas a liberar a mi pueblo Israel. Entonces, fue así que Moisés va a Egipto. Y en el camino hacia Egipto se encuentra con su hermano Aarón. Recordemos que Moisés era una persona que no tenía facilidad de palabra, le costaba hablar. Incluso eso era lo que le mencionaba a Dios. Señor, yo no puedo hablar, no me van a entender, ¿cómo voy a hacer? Y yo le decía, en camino hacia Madián está tu hermano Aarón, está buscándote. Ve a su encuentro y él te va a ayudar, él te va a hablar por ti, él va a interpretar, ¿no? Él va a enviar todo el mensaje que yo le estoy dando. Ya cuando Moisés estaba en Egipto, lo primero que hace es buscar una entrevista con los jefes de Israel para presentarse, para mostrarse que el Dios se acordó de su pueblo, ha escuchado su clamor y que lo ha enviado a Moisés para librar a su pueblo. Sin embargo, los jefes de Israel no creían. Es por ello que Moisés muestra su poder a través de su vara. Él soltó la vara en el piso y la vara se convirtió en serpiente. No solamente eso, sino que a su vez Moisés agarró agua, echó agua al piso y se transformó en sangre. Son algunas de las señales uno de los milagros que hizo Moisés para mostrar y revelar el poder que Dios le había dado y para sí mismo, ¿no?, comprobar que era el Dios, el Todopoderoso, el que lo había enviado. Es así donde que Moisés se acerca junto con Aarón, va hacia el faraón y él le exige, ¿no?, le dice, ¿no?, que libere a su pueblo. El faraón no quería, más bien decía, no, yo no conozco a tu Dios, yo no te conozco, yo no sé quién es el Dios, ¿por qué te voy a hacer caso? ¿Por qué te voy a obedecer? Y lo que hizo el faraón fue mandar castigos al pueblo de Israel por pedir, ¿no?, la liberación. Le mandó hacer trabajos más pesados y es en ese momento en la cual Dios aprovecha esas circunstancias para mostrar su poder, mandando plagas. Entonces, Dios va a mostrar su poder a través de las plagas, mostrar que Él es el Todopoderoso, para demostrar no solamente al pueblo judío, al pueblo egipcio, al faraón, sino también para demostrar al pueblo de Israel, porque cuando empezaron a venir las dificultades, los problemas que el faraón había impuesto en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel empezó a dudar, a desconfiar, a reclamarle, ¿no? A Moisés, a reclamarle a Dios.
Y es ahí donde que a través de las plagas que Dios manda, empieza a demostrar su poder, a demostrar que Él es el Dios Todopoderoso. Moisés fue el primer día, fue acercándose, fue al faraón a pedir la liberación. Y ese día de la negativa, Dios manda una plaga. Sin embargo, a pesar de esa plaga, Moisés no aceptaba la liberación. Al día siguiente, Moisés nuevamente regresaba a pedir la liberación y el faraón seguía negándose, y es así que Dios volvía a mandar una segunda plaga. Y así sucesivamente llegó una tercera, una cuarta, una quinta plaga, sexta, hasta llegar a la 10ª plaga. Ya la 10ª plaga consistía en que los primogénitos del pueblo egipcio iban a morir. Si el faraón no dejaba en libertad al pueblo de Israel, Dios iba a matar a todos los primogénitos del pueblo de egipcio. Entonces, pero para que no suceda, que no mueran los hijos de Israel, fue en ese momento donde que nace la Pascua. La Pascua que el pueblo de Israel empieza a celebrar y que hoy en día el pueblo judío celebra. La Pascua, ¿no?, consistía en que el pueblo tenía que cenar un cordero asado y pan sin levadura. En esa cena, ese día, con la sangre de ese cordero pintaron las casas, pintaron las puertas, el lindero de la casa, para que cuando el ángel del Señor pasara por todo Egipto, no matara a los primogénitos de Israel, sino solamente hiera de muerte a los primogénitos de los egipcios. Entonces, es ahí donde que el pueblo de Israel empieza su primera cena pascual, a través de un cordero o un cabrito asado y sin levadura. Y desde ese momento, ¿no?, durante año tras año, de generación en generación, el pueblo de Israel empieza a celebrar la Pascua, recordando o conmemorando lo que Dios hizo por ellos. ¿Qué hizo por ellos? Los liberó de Egipto, ¿no? Los liberó de la esclavitud, recordando o conmemorando, ¿no?, conmemorando esa liberación, su libertad, es que ellos realizan la Pascua. Bien, ya cuando se realizó, cuando murieron los primogénitos de Egipto, y a su vez también murió el primogénito del faraón, es ahí, en ese mismo instante, donde que el pueblo egipcio y el faraón ya no aguantó más y dio la orden de que sean liberados todo el pueblo de Israel. Y cuando empezaron su marcha Israel hacia la tierra prometida, el faraón cambió de opinión, ¿no?, y mandó a perseguir al pueblo de Israel. Mandó todo un ejército, y el ejército egipcio, ya cuando estaba cerca, ya cuando estaba por alcanzarlos a Israel, es que Israel, para escapar, cruza el mar con la ayuda del poder que Dios le dio a Moisés. Cruza el mar. Moisés, con su bastón, con su vara, abrió el mar, separó, dejando un espacio libre, seco, para que cruzaran. Y el pueblo de Israel efectivamente cruzó. Y los egipcios siguieron esa persecución. Y cuando los egipcios también intentaron cruzar el mar, es ahí que Moisés, con el poder que Dios le dio, cerró las aguas, cerró el mar. Ya habiendo cruzado el pueblo de Israel, el mar cubrió por encima de todo el ejército egipcio. Y es así donde que una vez más Dios demuestra su poder y demuestra que Él es un Dios todopoderoso, ¿no? Todopoderoso. Y es así donde que se realiza el paso. Y también, ¿no?, representa, esto es lo que también representa la Pascua, ¿no?, el paso del Señor
cuando mataron a los primogénitos, el ángel del Señor pasó por las casas de Israel y no mató a ninguno, ¿no?, de los hijos de Israel. Y el paso también, ¿no?, del mar, que representa, ¿no?, la libertad. Y a partir de ahí ya el pueblo de Israel empezó a confiar más en Dios, empezó a temer a Dios, a confiar también a Moisés como enviado de Dios, ¿no? Y ya el pueblo, ¿no?, cambió porque cuando estaba en el tiempo de las plagas, dudaba. Cuando vinieron los problemas en este momento, dudaba, desconfiaba, reclamaba a Dios constantemente. Pero ya Dios, habiendo mostrado su poder y después de todos estos hechos, al final el pueblo empezó a confiar. Bien, esta es de una forma resumida, ¿no?, cómo se dio y los puntos más importantes de la liberación del pueblo de Israel. En sus Biblias ustedes pueden repasar y pueden leer como una historia algunos detalles que también son muy importantes. Bien, eso sería todo del tema Moisés el Libertador. Gracias.